Estimados especialistas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. El que les habla es el licenciado Oscar Hernández Chingay. El día de hoy vamos a tener la videoconferencia con respecto a lo que es la elaboración de un GIA. Bien, queda claro muy bien y hay un consenso a nivel mundial que existe una asociación para la mejora de la calidad de la enseñanza con respecto a la formación del profesorado. O sea, si el profesorado está más capacitado, va a mejorar la calidad de la enseñanza y por ende la mejor calidad educativa. Bien, vamos a ver. Entonces, quiero ver que todos ustedes, vamos a ver la siguiente imagen, ¿no? Y vamos a ver quiero hacer unas preguntas, ¿no? ¿Qué le puede sugerir a ustedes fue la siguiente imagen? ¿No? ¿Creen ustedes que los grupos de interaprendizaje pueden ayudarnos a crecer como profesionales y como personas? ¿Por qué creen que será así? ¿No? ¿Qué beneficios nos pueden traer a nosotros los docentes organizarnos en grupos de interaprendizaje, ¿no? Entonces, y la pregunta es, pues, ¿qué son los grupos de interaprendizaje, no? ¿Quiénes lo conforman? ¿Cada cuánto tiempo me puedo reunir, no? ¿Y cuál es la finalidad de este grupo de interaprendizaje, no? ¿Y qué es lo que pretendo lograr, no? O sea, ¿qué es lo que quiero lograr con reunirme con mis compañeros para tratar ciertos temas? Bien, todas esas respuestas vamos a dar en las siguientes diapositivas, ¿no? Bien, ¿qué es un grupo de interaprendizaje o GIA? En primer lugar, un GIA están integrados por un pequeño grupo de docentes, ¿no? Que se forman a voluntad propia para reunirse en forma periódica, permanente, motivada por las necesidades y objetivos con el propósito de aprender y crecer como personas y como profesionales de la educación, ¿no? Estas jornadas, ¿no? Son más que todo de intercambio de experiencia, ¿no? Donde los docentes se reúnen para apoyarse en sus actividades docentes, ¿no? Esa es la finalidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito de organizarnos nosotros, ¿no? O sea, ¿qué propósito tenemos nosotros de organizarnos en esto de GIA, ¿no? En primer lugar, es promover la auto y mutua formación. No solamente nos formamos en las universidades, en los cursos, sino que también nosotros debemos formarnos entre nosotros mismos, ¿no? Por eso que se dice que estos GIAs nos ayudan a promover la auto y la mutua formación. Y propiciar la autonomía y la iniciativa, ¿no? Esto es importante porque no es necesario que vengan vengan las autoridades y nos digan no hay que hacer tales cosas, sino que nosotros de nuestra propia iniciativa, de nuestras propias necesidades, debemos partir para aprender algo, ¿no? Y otro es un poco aprovechar esto de la dinámica de grupo, ¿no? Hay personas en el colegio, tenemos compañeros docentes que tienen ciertas experiencias, que han hecho ciertas maestrías, ciertos estudios, y esos estudios nos pueden compartir a nosotros para tratar de mejorar nuestra práctica docente, ¿no? Otro de los propósitos es recrear y comprender una situación objeto de preocupación, ¿no? Que puede ser cómo puedo evaluar a mis estudiantes, cómo puedo preparar materiales educativos, cómo puedo mejorar el clima en el aula. O sea, estos temas que son comunes entre nosotros, lo podemos nosotros conversar con nuestros propios compañeros y llegar a ciertas conclusiones que mejoren nuestra práctica pedagógica, ¿no? Otro de los propósitos es que debemos tomar conciencia de las limitaciones que los docentes puedan tener al respecto, ¿no? O sea, no todos los docentes tenemos las mismas capacidades, no todos los docentes tenemos las mismas experiencias, pero sí podemos lograrlo con el apoyo de nuestros compañeros que nos pueden ayudar, ¿no? Por eso que decimos que el trabajo en grupo es importante en una escuela. Y otro es construir el espacio ideal para capacitarse, ¿no? O sea, no solamente la capacitación es a través de instituciones, sino que nosotros también podemos capacitarnos, autocapacitarnos nosotros mismos, ¿no? Proponer ciertos temas y en función de esos temas hacer investigaciones, comprarnos libros, prestarnos libros y a partir de hacer una lectura entre nosotros mismos y a partir de ahí sacar ciertas conclusiones que nos permitan ayudarnos nosotros en nuestra práctica pedagógica. Bien, ¿cómo organizamos este grupo de interaprendizaje? Esa es la pregunta que nos hacemos, ¿no? O sea, ¿quién lo va a organizar? ¿Quién va a ser el que va a llevar la batuta de todo este grupo de interaprendizaje, ¿no?
Vamos a ver nosotros que, que esto lo puede hacer la iniciativa de los directores, de los subdirectores, o caso de nosotros mismos, ¿no? De los docentes mismos, o sea, ¿no? De la perspectiva del tamaño del grupo, el tamaño del grupo puede variar, ¿no? O sea, según la lectura, según las bibliografías, puede variar de 3 personas o 2 personas hasta un máximo de 20 personas, ¿no? En este caso, va a depender de las características de nuestra institución educativa, del tamaño también de nuestro colegio. Si tenemos 5 profesores de matemática, los 5 formaremos un grupo de interaprendizaje, ¿no? O si somos 12, 12 será, ¿no? La idea es de que nosotros debemos trabajar en grupo, y esto lo podemos hacernos en reuniones periódicas, que puede ser una vez por semana, o cada 15 días, o al mes. Va a depender de la dinámica organizativa de cada institución educativa, ¿no? Y acá vamos a ver que hay 2 tipos de guía, ¿no? Unos tipos de guías que pueden ser los interinstitucionales, que están conformados por docentes de diferentes instituciones educativas, o los intrainstitucionales, ¿no? Que son los propios docentes, o sea, del mismo colegio, ¿no? ¿Ya? Entonces, nosotros proponemos que una guía puede funcionar hasta un máximo de 12 docentes, ¿no? Vuelvo a repetir, esto va a depender mucho de del tamaño de la escuela. ¿Ya? Bien. Desde la perspectiva de los intereses y necesidades, los temas que podemos tratar son diversos. Todos van a partir de la experiencia de lo que hacemos en clase. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? O sea, los temas que nosotros vamos a proponer son de nuestra práctica pedagógica, ¿no? O sea, los temas que se van a tratar en este grupo de aprendizaje deben ser de interés de todos los integrantes y deben satisfacer sus necesidades de las perspectivas del qué, el cómo y para qué. Por ejemplo, ¿no? Yo estoy motivado en lo que es evaluación, y ese tema debe ser de interés a todos los compañeros, o sea, no solamente a uno, sino a todos. Por eso que decimos que cuando hacemos un guía debe partir de las necesidades de las capacitaciones. O sea, no puede haber un guía si primero no identificamos cuáles son las necesidades de capacitación y ver en qué consiste, cuál es la capacitación que necesita la mayoría de los docentes que conforman este grupo de interaprendizaje. ¿Ya? Desde la perspectiva del tiempo, ¿no? Se preguntan cuántas veces debo reunirme, cuántas horas, si puedo hacerlo en 3, en 4, 2 horas, ¿no? Lo recomendable es hacerlo de 2 a 3 horas de trabajo, ¿no? Y debe ser, pues, ponernos de acuerdo con nuestros compañeros, siempre en horario alterno, para no interferir con las horas lectivas. Y esto es importante, que acá nos pongamos todos de acuerdo, o sea, fijamos una hora y esa hora debemos empezar. Es importante que este grupo de aprendizaje parte de normas de convivencia, ¿no? Y una de las normas de convivencia es la puntualidad, ¿no? O sea, este grupo funciona cuando todos tratan de cumplir sus roles, ¿no? Y tratan de cumplir cuáles son sus deberes. Y ahí vamos a empezar con lo que es el tiempo, ¿no? O sea, ser puntuales. ¿Cómo se realiza una guía? ¿No? Esa es la pregunta que nos hacemos, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Es indispensable tener planes a corto, a mediano y a largo plazo, ¿no? Esto incluye, pues, en primer lugar, dar respuesta a las siguientes preguntas, ¿no? ¿Qué necesidades, problemas se van a tratar en estos guías? ¿Cómo nos distribuiremos las responsabilidades? Es decir, todos los integrantes deben tener ciertas responsabilidades, y si no tenemos pocas responsabilidades y somos varias personas, estas responsabilidades deben ir rotando, ¿no? Para fomentar la democracia en el grupo, ¿no? Que no se vea afectado que uno de los docentes haga más que la otra persona. O sea, todos debemos trabajar al mismo ritmo y en el mismo tiempo, ¿no? ¿Qué materiales vamos a necesitar? ¿Cómo valoraremos los logros alcanzados en cada sesión? Hay que hacer la reflexión. ¿Cómo planificaremos la próxima sesión? Dejar en claro qué es lo que se va a hacer la próxima reunión. ¿Cómo registraremos las ideas y resultados de la sesión? Si tener un libro de actas, un cuaderno de apuntes, etcétera, ¿no? ¿Cómo registraremos estas ideas y resultados de la sesión? Y cómo conjugar la parte técnica con la parte humana, ¿no? En esta parte es importante partir, pues, de ciertas actividades, no solamente actividades académicas, sino, pues, buscar ciertas actividades que generen un clima de comunicación, ¿no? Pueden ser, pues, al inicio de los guías, hacer, pues, juegos,
hacer charadas, buscar la motivación entre nosotros mismos, ¿no? O hacer una práctica deportiva de unos 2 minutos, 3 minutos, pero siempre buscar la parte de la motivación. También es importante, es indispensable planificar cada sesión. No solamente lo que vamos a hacer durante toda la sesión, sino también cómo vamos a hacer ese día, esa guía. Debe haber un pequeño programa, ¿no? Y a partir de acá también planteamos casi las mismas preguntas para hacer la programación. O sea, qué necesidades o problemas temas vamos a tratar ese día, cómo va a ser la distribución de los trabajos, qué materiales vamos a necesitar, ¿no? O sea, no esperar ese día para decir, uy, necesito una cartulina, necesito palito, no. Esos materiales debemos ya estar planificados, es decir, qué personas son los responsables, que puedan traer las cartulinas, que puedan traer los libros, etcétera. ¿Cómo valoraremos los logros alcanzados en cada sesión? Es decir, reflexionar qué es lo que estamos logrando en esa sesión. ¿Cómo planificaremos la próxima sesión? Es decir, qué tema se va a tocar en la próxima reunión que tengamos, ¿no? ¿Cómo registraremos las ideas? Hacer una hoja resumen, hacer una ficha en la cual se establezca, pues, qué es lo que qué ideas principales se ha logrado ese día y cuáles son los resultados. Y cómo conjugar la parte técnica con la parte humana, ¿no? Volvemos a repetir, es importante la motivación, es importante generar actividades de comunicación. También es importante tomar en cuenta todos estos puntos, ¿no? Es indispensable aplicar algunos principios que se aplican con los niños y niñas en las aulas. O sea, lo que hagamos nosotros con nuestros alumnos, también lo debemos hacer en las aulas, en nuestras reuniones, en las reuniones de estos grupos de interaprendizaje, ¿no? Lo que se hace y se dice en guía es funcional y significativo. ¿Qué significa eso, no? Que todo lo que nosotros hagamos tiene que ser significativo, que nos ayude a nuestra práctica, a mejorar nuestra práctica pedagógica. ¿Cómo alentar a todos en sus capacidades y cualidades? Todos nosotros como docentes tenemos ciertas cualidades, ciertas capacidades, que es importante que a nivel de grupo podamos reconocer a las otras personas. Y a partir de ahí, nosotros ayudar a que puedan desarrollar todas esas competencias que tiene nuestro compañero. Es decir, si hay un profesor que tiene ciertas cualidades para buscar pues en internet, ¿no? Le daremos el trabajo pues que nos ayude a buscar información en internet, al profesor a ver que nos puede ayudar pues a trabajar pues en la parte creativa, a usar materiales concretos, podemos hacer que el profesor nos ayude en esa parte, ¿no? Otra de las preguntas que nos hacemos es, ¿se consideran las diferencias individuales aunque se trata de grupos de adultos? Esto es importante, ¿no? Al igual como tenemos, nuestros estudiantes tienen diferentes niveles de desarrollo, nosotros también como docentes también somos diferentes. O sea, no hay ningún docente que se parezca a otro docente. O sea, todos tenemos diferentes cualidades. ¿Ya? Y es importante que nosotros aprendamos a identificar en nuestros compañeros cuáles son sus capacidades. Otro de esto, lo que se aprende en el círculo se aplica inmediatamente en la escuela, ¿no? Esto es importante, o sea, no solamente vamos al GIA a tratar el tema, sino lo que hacemos en el GIA es aprender algo para luego tratar de aplicarlo en la clase siguiente, ¿no? Para ver si resulta o no resulta, porque nuestra reunión siguiente tiene que partir de las experiencias que hemos vivido, ¿no? Con lo que hemos aprendido en la GIA. O sea, no solamente lo que yo aprendo en este grupo de interaprendizaje me debe servir a mí solo, ¿no? Sino debe servir a mis demás compañeros para que ellos también vean, ¿no? O sea, en qué hemos acertado y en qué nos falta todavía, ¿no? Bien, además de los informes verbales, se debe promover escribir las experiencias exitosas. Esto es importante, ¿no? O sea, no solamente es el hecho pues de narrar lo que ocurre, lo que nos ha pasado, sino que debe haber un registro. Cómo yo, lo que hemos tratado en el GIA, lo he aplicado en el aula y qué resultados he tenido, ¿no? Y eso es lo que yo he aplicado en el aula, debe servir para mi compañero, para que cuando vuelva a aplicar, o cuando lo aplique en su aula, ver si le va bien, ¿no? Y pueda fortalecer y mejorar esta experiencia. Y de acá parten las experiencias exitosas, ¿no? En cada sesión se trata de incorporar al grupo el gusto, el entusiasmo y la fe en lo que se hace. Esto es importante porque a partir de ahí nace el gusto de trabajar, ¿no? Es decir, yo vengo a aprender con mis compañeros, yo vengo a compartir lo que he aprendido, ¿no? Y eso de interrelacionarse con nuestros compañeros,
nos hace que el grupo humano sea más cálido en la institución educativa, ¿no? Formemos más como personas, como grupo, ¿ya? Esto es fundamental para trabajar, ¿no? O sea, no solamente es trabajar nuestra parte profesional, sino también hay que ver la parte humana, ¿no? O sea, cómo estamos como grupo, ¿no? Es indispensable mantener un clima de motivación y sentido de pertenencia al grupo. O sea, y esto incluye precisar, pues, ¿no? Algunas cosas que vamos a partir de ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lograr que todos compartan la responsabilidad de conducir el GIA? Esto va a partir de la organización, cómo nos organicemos, ¿no? El día de esta semana, la primera semana, se encargará pues el profesor Carlos. La semana siguiente se encargará pues la profesora Carmen, ¿no? Y así ir delegando responsabilidades, que no sea un solo docente, sino que todos los docentes tengan las mismas responsabilidades para ir conducir el GIA, ¿no? Y de esa forma ver cómo mejoramos el clima. Vemos que no es tan fácil conducir el grupo de interaprendizaje, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona que va a estar al frente tiene que leer un poco más, empaparse más del tema, ¿no? Para llevar la conducción de este grupo de aprendizaje, ¿no? Y para eso también hacemos las preguntas, ¿no? ¿Cómo estimular la espontaneidad en las participaciones, ¿no? Eso va a partir pues de la confianza que tengamos en nuestros compañeros, de apoyarlos cuando intervienen, de buscar que las personas cuando participen se sientan a gusto, ¿no? Y al igual como yo tengo una interrogante, él también tiene otra interrogante, al igual como yo no conozco de algo, el otro también no conoce. Es importante buscar ese lazo de confraternidad en el grupo, ¿no? ¿Y cómo proporcionaremos un ambiente armonioso donde se desee opinar, escuchar y aprender del colega? Esto es importante porque la mirada, los gestos que nosotros podamos hacer, dice mucho de cómo la persona lo está percibiendo. Entonces ahí hablamos de lo que es pues la comunicación no verbal, ¿no? O sea, tenemos que buscar que cuando las personas participen, prestarle atención, no conversar, ir a hacer apuntes para luego preguntarle. ¿Ya? Eso es importante para poder pues romper el hielo y que todos cuando quieran opinar puedan hacerlo, sin temor a equivocarse, etcétera. ¿Cómo, la otra pregunta que nos hacemos, ¿no? O sea, ¿cómo proporcionar la comprensión, la tolerancia y el respeto hacia las creencias y forma de ser de los colegas, ¿no? Ya. Eso va a partir de la mirada, cómo nosotros recibamos lo que ellos proponen, lo que ellos hablen, ¿no? Y tomar apuntes para que ellos vean que realmente lo que cuando están hablando, están opinando de algún tema, estamos tomando en serio, ¿no? ¿Y cómo atraer a los maestros apáticos y a los indiferentes? Es otra de las preguntas, ¿no? Porque sabemos muy bien que en las escuelas, pues, no todos los docentes tienen las mismas características, los mismos comportamientos, las mismas personalidades. Encontramos diferentes. Por eso nosotros vivimos, pues, trabajamos con un grupo de personas, que no todos son iguales, ¿no? Y para eso tenemos que partir de las necesidades, tenemos que partir, pues, de lo que les interesan a ellos. Porque al final y al cabo todos somos docentes y nos interesa que nuestra clase pues salga lo mejor posible, que nuestros alumnos pues se sientan contentos cuando hagamos la clase, ¿no? Y a partir de eso debemos partir de tratar de involucrar a todos nuestros compañeros, ¿no? Es decir, una guía es importante para aclarar ya lo que es el tiempo. Una guía debe durar de 2 a 3 horas y se deben realizar en un horario extracurricular con la finalidad de no afectar el normal desarrollo de las actividades escolares, ¿no? O sea, eso debe quedar claro. O sea, no podemos interrumpir nuestra clase, sino pues hacerlo pues un horario que fuera de nuestras horas de clase, ¿no? Y procurar mayormente pues buscar entre 2 a 3 horas, ¿no? Donde se pueda compartir nuestras experiencias, ¿ya? La metodología a utilizar en un guía básicamente es reflexiva, ¿no? Es reflexiva y participativa, ¿no? Que se sustenta pues en la experiencia acumulada y en la práctica pedagógica del docente. En este sentido se propone la siguiente secuencia metodológica, ¿no? Es partir siempre de una reflexión, de una discusión y reflexión crítica desde nuestra práctica sobre la temática que se va a abordar o la experiencia presentada, ¿no?
luego hacer una lectura compartida de profundización, donde las personas pues tengamos que buscar un determinado tema, ¿no? Si yo busco pues, si voy a tratar el tema sobre evaluación, buscaré pues cómo evaluar pues en competencias, ¿no? ¿Qué instrumentos puedo utilizar para evaluar las competencias, ¿no? O sea, buscar lecturas que sean pues que sean de provecho para todos nosotros, ¿no? Otro es discutir las ideas para esclarecer algunas dudas, ¿no? Otra de las partes es la propuesta para mejorar la aplicación de la estrategia, el uso del recurso o material, etcétera. Y por último, la determinación de compromisos para la aplicación en el aula, ¿no? O sea, debemos terminar siempre en compromiso. De esta forma, en la próxima sesión que tengamos, vamos nosotros pues a reflexionar sobre cómo hemos aplicado lo que hemos conversado en esta guía, ¿no? O lo que hemos llegado a tratar, ¿no? Bien. ¿Qué temáticas se abordarán? Acá es importante, o sea, ¿qué temática? O sea, los docentes cuando trabajamos en guía preguntan, ¿no? ¿Y qué tema vamos a trabajar? ¿Qué vamos a hacer en estos guías? Entonces, de acá es importante que los temas que se van a trabajar tienen que ser temas consensuados, y para ello nosotros debemos partir de las necesidades de capacitación de los docentes. Hacer una pequeña encuesta en la cual ellos puedan escribir qué temas quisieran abordar en la guía, ¿no? O sea, qué les gustaría tratar primero, ¿no? Y a partir de ahí, pues los docentes pondrán pues los temas que más les interesa, recordando que esto debe partir de la práctica pedagógica, ¿no? O sea, de lo que ellos hacen en el aula, ¿no? ¿Ya? ¿Y cuál es el rol del especialista en un guía? O sea, ¿qué hacemos de los especialistas en el guía, ¿no? O sea, en primer lugar, tenemos tres momentos, ¿no? Uno es el antes, otro es el durante y el otro es el después del guía, ¿no? En primer lugar, antes del guía, el especialista debe planificar actividades para el desarrollo del guía, ¿no? Con el coordinador pedagógico, ¿no? O sea, ver cómo lo vamos a organizar, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que necesitamos, ¿no? Acordar pues con los docentes que conforman el guía su participación en cada una de las reuniones, o sea, conversar con cada uno de ellos para que se comprometan a venir al guía. Recuerden que un guía va a tener éxito en una institución educativa siempre en cuando que participen todos los docentes. No tendría sentido, pues, si tengo 12 docentes y que en el guía solamente vengan 3 docentes, o sea, no tendría mucho sentido en un colegio. Todos tienen que participar, porque todos tenemos algo que aprender y algo también que enseñar. Coordinar con el director de la institución educativa donde se realizará el guía para que brinde las facilidades que se requieren, ¿no? Esto es importante, ¿no? El director, como líder pedagógico, debe conocer qué actividades se van a realizar con los docentes y cuál es la finalidad, ¿no? Y si es posible, invitarles al director para que participen en la guía, ¿no? Coordinar con él o con los docentes que presentará su experiencia, ¿no? Esto es otro de los factores también es importante, ¿no? Ya, cuando tenga una reunión, asesorar al docente para que lo que va a presentar sea lo más dinámico que pueda, lo más resumido, para que todos los docentes puedan entender, ¿no? Y durante el desarrollo de la guía, ¿no? ¿Qué va a hacer el especialista, no? En primer lugar, el especialista pues va a ser un moderador, ¿no? O sea, que va a empezar a conducir el debate. Pero el trabajo del especialista no es que él va a hacerlo siempre, ¿no? Sino la idea del especialista es ser el modelo para que en el próximo guía que van a hacer los docentes de esa institución educativa, ellos lo puedan hacer, ¿no? Recordemos nosotros que nuestro trabajo es de formación. O sea, hay que formar a los docentes, hay que enseñar a los docentes de cómo se debe hacer un guía, ¿no? Otro es estimular y orientar la participación de todos, buscar pues hacer preguntas abiertas en la cual todos podamos participar, buscar pedir la opinión de cada uno de los docentes. Nadie puede quedarse al margen en los guías, ¿no? Cuando empezamos nosotros a trabajar. Otro es ordenar las ideas y planteamientos de cada uno de los miembros, o sea, resumir las participaciones, intervenciones de cada uno de ellos, aclarar algunas dudas. Por eso es importante que nosotros antes de ir a un guía debemos leer bastante sobre el tema, buscar bibliografía, o sea, plasmar nuestra experiencia, lo que hemos tenido en aula, para apoyar a los docentes que están participando en esta guía, ¿no? Otro es
conducir la reflexión final y la determinación de los compromisos. Es importante esta parte porque no solamente es conversar, sino se debe terminarse siempre con determinados compromisos, ¿no? Compromiso del coordinador, compromiso del docente y compromiso también del especialista. ¿Cuáles son esos compromisos que él va a asumir? Y después de GIA, ¿no? Debemos registrar la información relevante con respecto a GIA, o sea, cuántos participantes son, qué técnicas cuáles son las temáticas, qué incidentes hemos tenido, qué ha ocurrido, alguna anécdota, etcétera, ¿no? Informar al asesor pedagógico las concurrencias en el GIA, ¿no? Hacer un pequeño informe sobre cómo se ha tratado, cómo se ha desarrollado el GIA y a qué conclusiones se ha llegado, ¿no? ¿Ya? Esas son las actividades que tengamos que hacer y siempre finalizamos en este informe con ciertas fotos, con filmaciones, con evidencias, si hemos trabajado un material, ¿no? O sea, debemos hacer un pequeño informe de lo que se ha realizado en GIA, juntando siempre pues la lista de participantes con sus respectivas firmas y su DNI y las evidencias, ¿no? Recordemos que las evidencias son la fotografía, ¿no? Y en algunos casos las filmaciones, ¿no? Cuando cabe la posibilidad, ¿no? Son las actividades que nosotros como especialistas debemos hacer en un GIA. ¿Ya? Y acá tenemos una pequeña propuesta, se le propone a ustedes, en la cual se van a ir adjuntando como material adjunto, que es la propuesta de un esquema para trabajar una sesión de un GIA, ¿no? Un título, un datos generales, la priorización de necesidades, identificar los resultados de la prueba de diagnóstico, los procesos, salidas, etcétera, y producto a lograr, ¿no? ¿Qué queremos lograr en esta GIA, ¿no? Y una pequeña secuencia didáctica con un inicio, con un desarrollo y un cierre, y para eso tenemos ciertas estrategias, ciertos recursos y asignamos tiempo. Es importante esta parte de planificar el tiempo porque no podemos pasarnos demasiado tiempo porque si no los profesores se cansarían y perdería la esencia de lo que es un GIA, ¿no? Y al final una evaluación, ¿no? O sea, cómo evaluamos el trabajo del GIA, ¿no? O sea, cómo podemos evaluar lo que hemos realizado durante esas 2 o 3 horas de trabajo, ¿no? Sin más que decir, estimados especialistas, al nombre de todos los formadores macroregionales, tanto de comunicación como matemáticas, nos despedimos de usted y esperamos que toda la información que le hemos brindado les sirva de ayuda para realizar un GIA, ¿no? Entonces, tengan todos muy buenas tardes y será hasta la próxima. Ya, muy buenas tardes a cada uno de los especialistas que el día de hoy nos están acompañando. A nombre de los formadores macroregionales del área de comunicación, le damos la bienvenida a esta 11ª videoconferencia con respecto a estrategias de comprensión de textos escritos. Si bien es cierto, ya cada uno de ustedes ha ido desarrollando cada una de estas videoconferencias y se han establecido cuáles son los formatos que se van a trabajar y sobre todo cuáles van a ser las estrategias que van a fortalecer el trabajo de cada uno de los docentes a las cuales estamos acompañando. Bien, a continuación entonces vamos a trabajar con respecto a la sesión taller número 11. Si ustedes se dan cuenta, en esta sesión taller nosotros vamos a desarrollar 3 capacidades. Cada una de estas capacidades nos van a permitir fortalecer el trabajo de cada uno de nuestros estudiantes. Si bien es cierto, en las sesiones anteriores, en las sesiones taller de la 1 a la 11, hemos notado pues de que nuestros estudiantes presentan debilidades en alguna de las capacidades de comprensión. Es por ello que nosotros debemos de fortalecer en este trabajo de manera interactiva con nuestros estudiantes y docentes. En la capacidad de recuperar información de diversos textos escritos, nosotros tenemos ya establecidos los indicadores que van a desarrollarse en esta sesión. Es la de localiza información relevante en textos narrativos de estructura compleja y vocabulario variado. Si bien es cierto, nosotros ya hemos estado trabajando anteriormente en algunos campos temáticos, lo que son estructuras de textos narrativos y elementos que van a acompañar en este texto.
En la capacidad de infiere también hemos observado en los aplicativos que cada uno de ustedes nos ha ido reportando algunas falencias y debilidades que se tienen que ir superando en este segundo semestre. Es por ello que vamos a incidir en lo que es la deducción de significados de palabras a partir de informaciones explícitas que ustedes lo van a poder evaluar. Asimismo, también el deducir el tema del texto narrativo con estructuras de textos un poco más complejos, de tal manera que el estudiante se vaya adecuando a este proceso lector. Finalmente, vamos a desarrollar la capacidad de reflexión sobre la forma, contenido y contexto de los textos escritos, de tal manera que el estudiante pueda explicar cuál es la intención del autor en el uso no solamente de algunas palabras textuales, sino también en el uso, por ejemplo, de las comillas, sonidos onomatopeicos, a partir de sus conocimientos y experiencias, y esto de aquí va a ser muy rico porque nosotros podemos trabajar ya con textos narrativos propios de cada una de las regiones. A continuación, nosotros vamos a observar ya en los textos que cada uno de los estudiantes tiene en sus cuadernillos a través de sus módulos, el origen de la laguna de Pomacocha. Para este trabajo es importante y prescindible que cada uno de ustedes pueda prever algunos materiales concretos con los cuales el estudiante se pueda ir adecuando con respecto a la estructura que va a tener este texto. Por ejemplo, podemos partir con algunas imágenes concretas con respecto a una laguna. Podemos partir también con respecto a algunos personajes que se van a ir introduciendo dentro de la temática y dentro de la estructura del texto narrativo. Es por ello que cada uno de ustedes tiene que tratar de incidir que sus docentes participantes puedan trabajar no solamente la parte textual, sino también desarrollar la estructura, es decir, aplicar un análisis para que el estudiante pueda entender por qué este texto narrativo presenta una estructura de inicio, de desarrollo y de desenlace. Asimismo, también es importante que cada uno de ustedes utilice el manual de corrección. Hemos observado que en nuestras visitas que hemos estado realizando a nivel nacional, nuestros docentes participantes no están manejando en algunos casos los manuales de corrección. Es importante que cada uno de ustedes incida en que el docente no solamente lea el manual de corrección, sino también trate de interactuar con los estudiantes a través de los ítems que se puedan presentar durante la lectura, de tal manera que el estudiante sepa qué indicador se va a trabajar y sobre todo cuál es el desempeño que se quiere lograr. Asimismo, también en el texto que ustedes están observando del origen de la laguna de Pomacochas, nosotros tenemos un tipo textual, ¿no? El tipo textual es el narrativo, el género textual que se va a trabajar es una leyenda y el formato textual es continuo. Ya nosotros hemos trabajado en las sesiones taller anteriores, hemos desarrollado varios formatos textuales, ¿no? El discontinuo, el continuo, y a su vez hemos trabajado diferentes tipos de textos que han permitido pues que el estudiante vaya fortaleciendo su competencia y sobre todo vaya mejorando la comprensión. También es importante que en este trabajo de fortalecer la estructura textual de un texto narrativo, es importante pues que ustedes puedan aplicar alguna estrategia. Por ejemplo, en esta oportunidad nosotros vamos a desarrollar una estrategia que es sobre los actantes. Esta estrategia es importante, ¿por qué? Porque permite a que el estudiante pueda desarrollar de manera muy singular cada uno de los personajes que van a intervenir dentro de este texto narrativo. Primero debemos de explicar al estudiante que dentro de esta estrategia actancial
vamos a identificar un grupo de personajes. Por ejemplo, el sujeto. ¿Quién va a ser el sujeto? El sujeto va a cumplir el papel que es aquel que va a realizar la acción. Es decir, que en toda esta trama, en toda esta narración, se va a observar pues de que el sujeto va a realizar distintas acciones, que a su vez se van a ver reflejadas a través de un objeto, la misma que va a mover al actuar del sujeto. También vamos a tener dentro de este esquema a un ayudante que va a cumplir la función de el que ayuda al sujeto a conseguir el objetivo. También otro actante es el oponente. ¿Quién es el oponente? Va a ser aquel sujeto que se va a oponer a que el sujeto pueda cumplir el objetivo que se ha trazado. También tenemos nosotros el destinador, que en este caso pues es el motivo, la fuerza externa o interna que va a mover al sujeto. Y finalmente tenemos a un destinatario, que es quien se va a beneficiar, ¿no? Si el sujeto consigue el objeto que está buscando, entonces ese destinatario va a ser beneficiado. Si bien es cierto, nosotros lo podemos plantear de esa manera y con estos elementos podemos nosotros llevarlo al texto que ustedes tienen en el Practicamos, que es sobre la leyenda que nos están proponiendo en esta oportunidad. Pero para que se vea un poco más claro, les voy a presentar a través de un cuento que es muy conocido por cada uno de ustedes. Por ejemplo, el de la Caperucita Roja, por ejemplo. ¿Quién no ha escuchado ese cuento? Entonces, a través de ella, ustedes van a ver que es muy fácil trabajarlo, es bastante sencillo, y esta réplica lo vamos a hacer ya con nuestro texto narrativo. Por ejemplo, el modelo del esquema actancial con los personajes del cuento de la Caperucita Roja. ¿Quién es el sujeto? El sujeto va a ser la Caperucita Roja, pero esta Caperucita Roja va a tener un objetivo. ¿Cuál va a ser el objetivo? Llevar la canasta de comida a la abuelita. Hasta ahí me parece que estamos claros. Luego tenemos un destinador. Ustedes ya he visto en lo que me han ido enviando, por ejemplo, en algunos reportes y sobre todo revisando los campos temáticos que ya han desarrollado, muchos de ustedes han visto lo que es la parte de los elementos de la comunicación y justamente han trabajado lo que son el destinador, destinatario, o en este caso emisor o receptor. Entonces vemos que el destinador en este caso es el pedido de la mamá de la Caperucita. ¿Y quién va a ser el destinatario? El destinatario va a ser la abuelita. Pero ustedes saben que para que la Caperucita pueda lograr su objetivo, va a encontrar varios oponentes, ¿no? En este caso, el lobo. El lobo va a ser el oponente porque no va a querer que la Caperucita logre su objetivo. Asimismo, en este cuento vamos a observar también que hay un ayudante. ¿Y quién va a ser el ayudante? Va a ser la solidaridad del leñador, que en este proceso de ir en búsqueda de llevar la canasta de comida a la abuelita, se va a encontrar con algunos elementos que van a permitir pues de que ella pueda lograr su objetivo. Entonces, ya teniendo claro a través de este esquema, vamos llevando al trabajo que van a realizar nuestros estudiantes, que es con respecto a la leyenda que van a leer. Por ejemplo, nosotros podemos realizar un cuadro de doble entrada, podemos hacerlo con tarjetas de pronto, con papelotes, podemos trabajarlo quizás en la pizarra, colocar quizás con imágenes, con plumones de colores, colocando en dos columnas, por ejemplo, la parte de los actantes, quiénes van a ser los actantes que van a participar en el cuento, y cuál va a ser en sí la leyenda que se va a trabajar, ¿no? En este caso va a ser el origen de la laguna de Pomacochas. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es indicarle al docente que lo puede trabajar de diferentes modos.
con tarjetas, papelotes, la pizarra, con hojas de colores, de tal manera que el estudiante se emocione, ¿no? Y que se motive, porque siempre los elementos concretos atraen nuestra visión. Entonces nosotros, una vez que le hemos hecho el análisis con la Caperucita Roja, que es muy sencillo, vamos nosotros entonces ya con el cuento que está en el practicamos y vamos enumerando cada uno de los elementos que van a participar en esta leyenda. Entonces, en este caso, una vez que ustedes elaboran su cuadro, pasamos al siguiente esquema. Entonces, colocamos en el centro, podemos colocar una imagen, podemos colocar quizás una laguna, ya es la creatividad y de pronto quizás los recursos que puedan tener nuestros docentes para poder hacer nuestra sesión de manera muy significativa. Entonces, empezamos. Por un momento colocamos ahí los personajes y los actantes que ya se han ido trabajando en la diapositiva anterior y nosotros colocamos quién es el sujeto. Si bien es cierto, ustedes han observado la lectura es un poco amplia, pero es muy digerible porque se puede identificar rápidamente los personajes y como son estudiantes de segundo grado, seguramente no van a tener mucha dificultad. Entonces, para que ellos puedan identificar el sujeto, se les recomienda utilizar lápices de colores para que ellos puedan ir ubicando a cada uno de los actantes que van a participar en nuestra leyenda. De tal manera que nosotros podemos colocar esta gráfica sobre la pizarra y a partir de allí generar la lluvia de ideas y que cada uno de ellos pueda ir quizás completando a través de tarjetas, pueda ir completando los actantes que van a participar en nuestro cuento. ¿Cuál va a ser el objetivo del sujeto? ¿No? Va a ser castigar a la gente orgullosa, ¿no? Ese va a ser el objetivo del personaje que va a ser el Taita Amito. A su vez va a tener un ayudante. Ese ayudante va a ser un viejecito harapiento que justamente lo va a encontrar dentro del desarrollo de esta leyenda. Luego también tenemos a un oponente. ¿Quiénes van a ser los oponentes para que este sujeto pueda lograr su objetivo? Van a ser los habitantes ricos o adinerados que van a tener son demasiados orgullosos para que puedan intercambiar o interactuar con la comunidad. Asimismo, tenemos un destinador. Recuerden ustedes que el destinador no necesariamente tiene que ser, en este caso, un personaje. En este proceso nosotros podemos observar que es un motivo o una fuerza externa o interna que va a mover al sujeto, ¿correcto? Si nuestros estudiantes nos preguntan, pero ¿por qué en este ejemplo el destinador es la equidad? ¿No? Entonces debemos de explicar al estudiante, porque previamente le hemos desarrollado la parte temática sobre los elementos de los actantes y decirles pues que también puede ser una fuerza externa o interna que se va a desarrollar o que va a girar dentro de este cuento, ¿no? Luego tenemos el destinatario. El destinatario, ¿qué es lo que busca el sujeto? El sujeto está buscando en el texto que estamos leyendo a una persona caritativa, es decir, a una persona que le pueda dar una posada, que lo pueda albergar, que lo pueda ayudar, lo pueda acoger. Entonces, es por ello que en este caso el destinatario justamente va a ser una mujer, ¿no? Humilde, por cierto, muy sencilla, que va a acoger a este viejo, ¿no? Que está que tiene las características de muy harapiento, que tiene las características que es una persona que ha sufrido seguramente diferentes tipos de maltrato psicológico y sobre todo de discriminación dentro de su comunidad. Finalmente, para terminar esta videoconferencia, voy a terminar con este mensaje para cada uno de ustedes, que ya estamos iniciando nuestro segundo semestre con la sesión taller número 11. A un estudiante puedes enseñarle una lección al día, pero si logras
enseñarle, aprender e incentivar la curiosidad, él continuará el proceso de aprendizaje mientras tenga vida. Muy bien, les agradezco por su participación y sobre todo porque siempre nos están acompañando semana tras semana y siguiéndonos a través de la Portal JET con nuestras diferentes sesiones que se han plasmado a través de las videoconferencias. Asimismo, exhortarlos para que cada uno de ustedes pueda hacer un uso adecuado de cada uno de los materiales que nosotros les estamos enviando. No solamente en comunicación, también en matemáticas se están proponiendo diferentes estrategias que van a ir fortaleciendo a cada uno de los especialistas para que puedan hacer la réplica con cada uno de sus docentes. Finalmente, decirles pues, animarlos con esta gran tarea que se les ha encomendado, y cualquier consulta, ustedes ya saben, a través de las diferentes redes sociales o a través de los mensajes que siempre día a día nos están enviando, nosotros estamos absolviendo cada una de sus dudas. Muchas gracias y a continuación vamos a reflexionar, ¿no? Les dejo con este mensaje para que cada uno de ustedes pueda reflexionar y sobre todo lleve este mensaje a cada uno de sus docentes, coordinadores, directores y toda la comunidad educativa que se involucra en este proceso de fortalecimiento 2016. Muchas gracias.